Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jenny desde Canadá. Bueno, bienvenida, gracias por tu tiempo. Bueno, te dejo aquí para que te des tu conferencia. Dale. Gracias, Adri. Bueno, mi nombre es Jenny Farías. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Adrián, siempre por coordinar estas conferencias y a la Escuela Causi Pacha por el espacio. La conferencia lleva por título Frecuencia, Vibración y Energía en la Cosmovisión. Compartiré con ustedes lo poquito que yo conozco del tema. Aquí los invito a ponerse cuánticos, nos vamos a poner cuánticos, un tema muy relacionado con la física y que va rompiendo un poco los paradigmas. Lo que compartiré con ustedes, lo que yo tengo como base en mis estudios de sonido, y es desde mi anya, desde mis ideas hechas carnes y con mucho respeto con los queros, que son los guardianes de la energía viviente. Así que con su bendición voy adelante. Esto será muy breve y un paso muy rápido porque el tema es bastante amplio y sus aplicaciones infinitas, tan infinitas como el propio universo. Así que veremos el significado de algunos de estos términos, qué quieren decir de forma breve, tratar de comprenderlos de alguna manera. Veremos algunas gráficas, ejemplos y por supuesto la utilidad de todo esto. Así que vamos a ello. Estos son términos muy usados, sobre todo en la cosmovisión andina, pero en todos los caminos espirituales, en todos los caminos de conciencia, son términos que están muy presentes. Yo lo veo a diario en las redes sociales y en diferentes medios. Frases como elevar la frecuencia, resoné con esa información, ando con la vibración baja, poca energía, energía creadora, cambiar de frecuencia, etcétera. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de frecuencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de energía? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de vibración? Entonces, he visto muchos posts últimamente que fue algo que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, hablando sobre la vibración del amor, y cuánta es la frecuencia de la vibración del amor y cuánta es la frecuencia de vibración del COVID. Hay posts que hablan, el COVID vibra a 5.5. ¿Y 5.5 qué? ¿Y qué es la vibración del COVID? ¿Y cómo se mide? ¿Y para qué nos sirve tener esa información? Entonces, en Internet hay mucha información, pero a su vez también hay mucha desinformación. Así que voy a tratar de darle un hilo conductor a estos términos y relacionarlos con la cosmovisión andina. Entonces, en el mundo todo vibra, en el cosmos todo vibra, en el universo todo tiene una vibración. Nuestro cuerpo, las piedras, las montañas, una mesa, todo existe. Nuestras células, las moléculas, átomos, nuestra palabra, el pensamiento, viajan por el espacio a través de ondas vibratorias. Al igual que viajan las ondas vibratorias del sonido o de las imágenes o de la luz, así viajan nuestros pensamientos. Nuestro ser está emitiendo constantemente vibraciones al cosmos y estas se encuentran con otras vibraciones. Entonces nosotros somos una especie de antena, por supuesto, somos como unos generadores, conductores y captadores de energía. Aquí apareció la palabra energía. Y bueno, si todo vibra, es porque el universo está continuamente en movimiento. Y esta vibración varía entre mayor y menor frecuencia. Y aquí aparece esta palabra frecuencia. Entonces aquí voy a compartir algunas imágenes para que podamos ir entendiendo un poco, ¿cierto?,
ciertos conceptos. ¿Ahí estoy compartiendo o todavía no? No, todavía no. Un segundo. Ahora sí, estoy compartiendo. Gracias. Bueno, entonces eso que ustedes ven ahí es una frecuencia. Esta frecuencia indica la cantidad de repeticiones que hay dentro de un espacio-tiempo. Digamos que este espacio-tiempo es un segundo. Si lo llevamos inmediatamente a la cosmovisión, sería un pacha. Pacha es espacio-tiempo. Por lo tanto, este espacio-tiempo del que estamos hablando es un segundo. Aquí muestra esta imagen, muestra que hay 3 ondas por segundo. Eso determina una frecuencia. Esto está determinando que hay 3 Hz. Estos son los Hz. Cada ondita que ustedes ven aquí en los dibujos o en este gráfico indica un Hz. Entonces, en un segundo tengo 3 Hz. Y esta es una medida de la vibración. Entonces, la frecuencia puede ser medida a ver. No. Un segundo que voy a cambiar la imagen. Bueno, esa imagen no me la tengo aquí, pero la voy a mostrar. ¿Ustedes me avisan si se ve bien aquí? ¿Se ve bien? Saca la pantalla, Shelly. ¿Perdón? Ah, perdón, ya. Sí, Ahora que sí. esa imagen no la encontré, entonces voy a compartir con este que tenía por si acaso. Este espacio-tiempo, que es de un segundo, está mostrando que aquí hay un Hz y aquí tenemos 4 Hz por segundo, por un pacha, ¿verdad? Esto es una medida. Con esto se mide la vibración. Y esto indica una frecuencia baja. Y esto indica una frecuencia alta. La frecuencia baja es una frecuencia, por ejemplo, la de un bombo chamánico, es una frecuencia enorme, gigante, que cruza toda la habitación, lo que lo hace más lenta y por lo tanto con menos repeticiones en un segundo. Eso daría por consecuencia una vibración baja. Y esta que está aquí es una frecuencia alta en un segundo, en un pacha, en un espacio-tiempo determinado. Aquí hay 4 Hz, estos serían los Hz, aquí hay 4 Hz, y esto indica que es una frecuencia alta, como lo puede ser la campanilla chamánica, ¿verdad? Entonces, aquí se ve la diferencia entre una frecuencia baja, una frecuencia alta. Si lo vemos, voy a volver a compartir la pantalla. No. Voy a compartir de nada, porque tampoco las tengo. Pero también tenía mi ayuda. Entonces la frecuencia se vería de esta forma. Esta es la frecuencia baja, aquí, y esta sería la frecuencia alta. Entonces esto determina, por ejemplo, que la frecuencia del bombo chamánico va boom, 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 ¿sí? Y que la frecuencia alta, como la de una campanilla, va ti, 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 ti. Esto la hace más sutil, esta, por lo tanto, la acerca más a nuestro Hanan Pacha, esto la hace más densa, por lo tanto, la acerca a nuestro Ukupacha. Esta, por supuesto, es una energía, por las polaridades que nosotros usamos, sería negativa, esta positiva.
esta sería una frecuencia más baja, esta más positiva, pero no buena y mala. Aquí no hay energía buena y mala, porque la energía del Padre Sol es muchísimo más alta que la de la Madre Tierra. Por lo tanto, la energía de la Madre Tierra es una energía simplemente que es más densa, es más baja, pero no por eso mala. Y igual que la del bombo, o la del tambor chamánico. La del tambor chamánico es una frecuencia enorme que hace mover nuestros líquidos internos, por lo tanto hace una reestructuración molecular dentro de nuestros líquidos internos y de nuestros campos energéticos. Entonces, yo creo que tiene que ver en la observación de cada uno, cómo cada uno está observando esa frecuencia. Pero bueno, como les explicaba, la frecuencia es la que mide la vibración. Y ahora sí voy a compartir. Y la vibración sería, estos serían ejemplos de vibración. Ejemplos de distintas vibraciones tomadas desde, puede ser desde el mundo del sonido, desde la fuerza sonora. Aquí ustedes pueden ver dentro de esta frecuencia, se ven, o dentro de esta vibración, se ven rangos de frecuencia que son más bajos, los más chiquititos estarían mostrando rangos de frecuencia que son más bajos, y los altos, las figuras grandes, muestran rangos de frecuencia que son más altos. Entonces, esto nos muestra, por ejemplo, que nuestra voz tiene diferentes rangos de frecuencia. Nosotros hablamos en cierta tonalidad, pero es una combinación de vibraciones y eso produce la tonalidad, pero estamos en un mix, en un juego constante de distintas vibraciones, entonces son distintos movimientos oscilatorios, como ese que estábamos viendo, que es la frecuencia, y que se mueve a una velocidad y a una amplitud determinada, y eso produce la vibración, o sea, eso mide la vibración. Entonces, en resumen, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia puede ser alta o baja según las repeticiones que tenga por un tiempo-espacio, y eso determina nuestra vibración o la vibración de todo. Y esa vibración puede ser alta o baja, y eso es determinado por la frecuencia. Pero, ¿qué es lo que vibra? Y a mí esa pregunta me encanta, porque aquí nos ponemos ya más cuánticos que nunca. Lo que vibra es eso. Lo que vibra en el universo está compuesto, todo está compuesto por átomos, y de ahí vamos a lo subatómico. En la física cuántica ellos ven lo que es lo subatómico, entonces son partículas muy, muy pequeñitas, y todo nuestro universo está compuesto por estas partículas que son invisibles. El virus, por ejemplo, existe, pero es invisible a los humanos, así como es invisible la energía. Nosotros no vemos la energía. Entonces, ¿qué es lo que vibra? Si nos vamos a algo más pequeño, el núcleo de este átomo está compuesto por unas pequeñas partículas. Yo no voy a decir ni muchos términos y tampoco muchos números, pero sí, ojalá que algún día alguien en las conferencias hablara sobre los números, pero vamos a ir como a lo práctico, ¿no? Entonces, esto sería lo que está dentro del núcleo del átomo. Entonces ya estamos hablando de asuntos muy, pero muy microscópicos. Y dentro de estas partículas que son denominadas quarks, hay unos pequeños filamentos, pequeñísimos, como un hilo imaginario, imaginémonos un hilo, y eso es energía. Pero una definición de qué es lo que es la energía prácticamente no existe. Solamente se dice que la energía es algo que tiene la capacidad de transformar otro algo. Pero
no se define ni como electricidad, ni como magnetismo, ni como nada, porque es energía. Entonces imaginémonos que dentro de esto hay un pequeño filamento como la cuerda de una guitarra, y que a medida que se le da un toque, vibra. Y esa vibración produce que esto vibre. Y cuando esto vibra, produce esa vibración más grande. Entonces todo está conectado por esta vibración, y esa vibración se mide con ese tipo de medida que es una frecuencia. ¿Y qué es este tipo de medida? Ese tipo de medida es, por ejemplo, que cada átomo, stop sharing. ¿Sigo compartiendo la pantalla ahí o salí? ¿Se ve bien? Jenny, te ves tú. Gracias. Bueno, aquí en la pizarrita les voy a dibujar, por ejemplo, si aquí esto es un átomo, ¿verdad? Y esto es otro átomo, y esto es otro átomo, hablando de partículas absolutamente invisibles a nuestros ojos y a nuestra percepción, se conectan a través de esos hilitos, de esos filamentos llamados energía, y se conectan en forma de onda. Y por eso, cada vez que vemos una gráfica o todos esos textos que encontramos que nos dicen lo que no está en tu frecuencia de resonancia se aleja de ti, estamos hablando y muestran ondas, es porque en la física o en lo que estudia esto, se juntan estos átomos que están vibrando por sí mismos con su propia energía, con otros filamentos energéticos que producen unas ondas. Y por eso el universo siempre está en un constante movimiento, en una constante transformación. Eso es como la vida dando vida y más existencia. Entonces todos estos son mundos invisibles. Estos son cosas que no percibimos. Por ejemplo, la voz. Yo voy a explicarlo desde el sonido, que es lo que yo manejo, y por supuesto desde la cosmovisión. Entonces mi voz, cuando yo respiro, aquí hay unas partículas, hay unas moléculas de aire que entran en nosotros vibrando con una energía. Entonces entra a nuestro cuerpo, se produce todo esto que entra a los pulmones, sale por los alveolos, entra a los torrentes sanguíneos, le entrega oxígeno a todo el cuerpo y exhalamos. Y sale transformado. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una alquimia energética a cada momento de nuestra existencia. Entonces respiramos y yo hablo. Cuando hablo, la presión que emite o el sonido que emite mi voz a través de mis cuerdas vocales va cambiando, va variando la presión del medio, que en este caso sería el aire. Entonces va presionando las partículas del aire y va viajando y comienza a viajar hasta que llega a un receptor como son ustedes. Llega a sus oídos y por sus oídos entra a los oídos, que hay unos huesitos que comienzan a vibrar, y estos vibran por la producción del cambio de presión que se está produciendo en el aire. Por lo tanto, comienzan a vibrar y envían una señal eléctrica a nuestro cerebro, y nuestro cerebro la decodifica como lo que nosotros conocemos como sonido. Y todo eso vive, existe, porque está vibrando y sucede en unas milésimas de segundo que no nos alcanzamos ni a dar cuenta, no somos capaces de percibir. Y ahí se está produciendo el viaje, estamos haciendo una alquimia energética, estamos enviando una vibración, que esa vibración va en una determinada frecuencia. Esa frecuencia entra a nuestro oído, la cual va con una carga energética. Esa carga energética va moviéndolo
va moviendo los huesitos, le envía una señal energética a nuestro cerebro, el cerebro la convierte en electricidad y ¡pum!, llega el sonido. Eso, científico, en la cosmovisión, magia. Y esa palabra a mí me gusta muchísimo más, magia. Entonces, eso es el viaje que haría el sonido en el medio y cómo se transformaría desde frecuencia, vibración, a energía, ¿sí? Ahora, yo quería contarles, por ejemplo, porque eso, todo lo que yo les conté, es a nivel persona a persona. Ahora ustedes me están escuchando a través de un sistema de cables tecnológicos con muchos chips y muchas cosas. ¿Cómo sucede esa magia? Esa magia sucede, por ejemplo, yo les voy a explicar eso con este micrófono. Lo mismo que les estaba diciendo, mi voz sale, produce cambios de presión en el medio, que es movimiento de energía, de átomos y todas estas moléculas que nosotros no vemos, y entra a este micrófono. Este micrófono dentro tiene unas bobinas y unas placas, que no entran tanto en detalle, pero sí tiene unas bobinas, y esas bobinas, que son de cobre, reciben esta presión sonora que yo estoy emitiendo, que viene desde el aire, ¿no? Y la transforma. Y ahí está la energía, se está produciendo una alquimia energética. La transforma y la convierte en electricidad. Y comienza a pasar todas, en vibraciones, puras vibraciones, lo codifica, mi palabra la codifica a vibración. Y la empieza a codificar y resulta que toda la información comienza a viajar por este cable. Y viaja por este cable vibrando, vibrando a una determinada frecuencia, hasta que sale por ese parlante que está ahí atrás y sale convertido en energía sonora. Y con fuerza. Por eso creo que uno tiene que diferenciar, energía no es fuerza. Yo sé que a veces sí se tiende a pensar de que es por la fuerza que nos da, la energía que sentimos cuando despertamos en la mañana y nos sentimos fuertes. Pero la energía sale y sale con una determinada fuerza. Por eso cuando nosotros hacemos nuestros rituales, los tenemos que hacer con pasión y con fuerza, porque hacemos movimientos de energía, pero hay que hacerlos con seguridad y convencimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, así viaja por aquí y se convierte en energía sonora. Entonces, lo mismo pasa en este momento. Mi voz está entrando por ustedes a través de un micrófono y viaja, en este caso por el aire, a través de lo que son el internet, viaja a través del aire, imagínense lo mágico que es, y eso es gracias a la física cuántica, va viajando a través del aire así, hasta que entras a sus señales remotas y sus señales remotas lo reciben y todo esto vibrando, 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 y entra una maquinita que lo decodifica y ¡pum! Y ustedes me escuchan. Y nosotros lo vemos muy simple, aprieto un botón y me conecto. Pero hay una magia en todo el proceso y que sucede en milésimas de segundo. Y es maravilloso, por lo menos yo lo veo maravilloso. Entonces ahora hemos estado hablando desde la medida de frecuencia a lo que es la vibración y la energía, ¿cierto? Yo les mostré cómo se podría ver eso desde la voz. Pero si yo tomo la energía que está aquí arriba, de mi Hanak Pacha quiero bajar la idea de la tranquilidad. Yo tomo esta energía que está aquí abajo, ¿cierto? Al bajarla ya la sostengo en mis manos y está vibrando. Hay una energía que está vibrando aquí, pero es imperceptible, pero está vibrando y la voy traspasando por mi cuerpo hasta que va pasando por todos mis motorcitos eléctricos llamados chakras, o energéticos, perdón, llamados chakras, y lo llevo hasta mi raíz, donde llega en una determinada frecuencia. Y ahí yo estoy produciendo alquimia energética, tal y cual lo hace el cable de la electricidad. Porque nosotros, como seres humanos, también poseemos nuestros minerales internos. Y así como los incas trabajaron con el oro, nosotros trabajamos con el cobre y nuestro cuerpo físico también tiene ciertos minerales que son transductores.
El cable es un elemento transductor, el cobre, perdón, es un elemento transductor, y el oro es de los transductores de mejor calidad del universo. Entonces, entendiendo eso, que puede ser frecuencia, vibración y energía, vibración y frecuencia, me gustaría explicarles brevemente lo que es la frecuencia de resonancia. Bueno, la fuerza ya la entendimos, ¿no? Que la energía sale a una determinada velocidad, digamos, pero la fuerza en la intención es algo más allá, como con lo que uno le empuja, esa intención, esas ganas de transformar algo. Y la energía, la frecuencia de resonancia, ¿qué nos quiere decir la resonancia? La resonancia nos quiere decir que yo estoy vibrando, digamos, por ejemplo, que el amor está en la frecuencia del amor. El amor mueve en esas partículas que nosotros, invisibles para nosotros, se está moviendo así, así. Y así vibra el amor. Y yo quiero conseguir el amor, pero estoy vibrando así. Entonces, estoy súper lejos de lo que es la frecuencia del amor. Entonces, a través, por ejemplo, de los rituales, nosotros nos ponemos una meta en 40 días de tratar de ir acercándonos a esa frecuencia. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos llamando, estamos conectando con ese amor que es lo ideal para nosotros y que vibra de una determinada manera. Pero como no es, existen maquinitas para medir la frecuencia del corazón, para medir la frecuencia del universo, para medir distintas frecuencias, pero no son maquinitas, son maquinitas cuánticas, no son maquinitas que nosotros podamos tener cada uno en su casa para medir la frecuencia de todos. Aunque mi amiga Vivi ayer me mostró que estaba midiendo frecuencia con el péndulo. La verdad, no conozco yo una maquinita que existe también maquinitas para medir el sonido y todo, pero como que exista así como un tipo control remoto universal que sirve para todas las teles, que exista una maquinita de medir la frecuencia de vibración de todo, no. Entonces, como no tenemos esa maquinita, nosotros lo hacemos a través de los rituales. Llegar a la frecuencia de resonancia de las cosas. Entonces, un ritual de 40 días para llegar a la frecuencia del amor. Es un ejemplo, ¿ah? Solo un ejemplo, porque todo va a depender de la intención y de la seguridad, de la certeza de la persona. Pero digamos que esta es la frecuencia del amor y yo estoy vibrando así. Y empiezo a llamarlo a través de rituales que todos los días le entrego una florcita, un dulce, voy escribiendo cómo sería el amor, lo ideal, me voy acercando a lo ideal. Y a medida que va pasando el tiempo, mi vibración empieza a acercarse a esta vibración del amor, hasta que llega el punto en que inconsciente o conscientemente comienzo a tener el mismo nivel vibratorio, la misma frecuencia vibratoria, y cuando llego a esa amplitud vibratoria, es la misma del amor, y ahí se produce lo que nosotros denominamos magia. Aparece el amor. Entonces, esto se vería un poco así. La amplitud de resonancia que tiene un objeto, por ejemplo, digamos, el teléfono. El teléfono tiene una frecuencia, ¿cierto? Digamos que son 100 ondas por segundo. Esto es solamente por dar un número, pero eso no significa que eso sea. Entonces tiene su amplitud máxima es esta. Esa es la onda de amplitud máxima que tiene. Entonces yo voy con mis rituales y con todo lo que estoy haciendo y toda mi mística cuántica, empiezo a trabajar y empiezo a hacer que mi frecuencia vaya llegando a los niveles en que está vibrando el amor. Y esto que se produce aquí es la frecuencia de resonancia. Cuando llego a la amplitud de lo que quiero, a la amplitud
de vibración de lo que yo deseo en mi mundo. Esto es, por ejemplo, lo que pasa que yo me imagino que por lo menos en el colegio o en algún lugar lo han visto, cuando un cantante es capaz de cantar una nota y romper una copa. Eso es porque la copa tiene su frecuencia máxima de vibración. Su frecuencia máxima de vibración es la frecuencia de resonancia. Y cuando el cantante con su voz es capaz de llegar a esa nota, la copa vibra tanto, tanto, tanto que no resiste y se rompe. Entonces, si nosotros somos capaces de atraer el amor o atraer objetos materiales a nuestra vida a través de la frecuencia de resonancia, o wow, resoné con esa información, entonces la tomo y la hago parte de lo que son mis creencias, entonces ahí tenemos que ponernos responsables de lo que tenemos en nuestro entorno, de qué es lo que hemos traído por resonancia a nuestro entorno, y ya sea en lo positivo o en lo denso, porque está ahí, porque de alguna manera nosotros, como creadores de nuestra realidad, lo hemos atraído a través de nuestra propia vibración. Entonces, en la frecuencia de resonancia, si una persona está feliz y viene una persona que está triste, no están en la misma frecuencia. Entonces no hay onda, porque no se entienden, están vibrando distinto. Pero si hay una persona que está triste y llega una que está igual de triste, se complementan y aumentan su tristeza y lo pasarán genial en esa pena y en esa tristeza, se desahogarán y se apoyan el uno con el otro, pero por eso, porque están los dos vibrando en esa misma frecuencia de resonancia. Entonces, entender la frecuencia de resonancia es muy bonito porque a través de rituales vamos comprendiendo que lo que hay que hacer es llegar a la frecuencia de resonancia, por ejemplo, del dinero, o a la frecuencia de resonancia de un auto, y eso se trabaja a través de los rituales. Entonces, ya que tenemos un poquito los conceptos un poquito más claros, la verdad es de que esto es, a mi perspectiva, desde, como les contaba, desde mis conocimientos físicos, pero del sonido, pero la física es muy amplia y de hecho dentro de ellos tienen dos ramas, que es la física clásica y la física cuántica, que la física cuántica es la que está cambiando los paradigmas de la física clásica, y la física cuántica es la que logra como una conexión que nos da pertenencia, nos hace conectarnos desde lo micro, eso microscópico que no somos capaces de ver, hasta lo macro, lo infinito, lo que está más allá. Porque si es todo energía, si todo está vibrando, es porque está todo conectado. Y a eso nos referimos cuando estamos en el campo cuántico, trabajar en el campo cuántico, ir a lo cuántico, vibrar en lo cuántico, el salto cuántico, porque es una red de filamentos energéticas que están entrelazadas y esparcidas por todo lo que existe. Por todo lo que existe. Entonces, dentro de la cosmovisión andina y dentro de los pueblos originarios de toda América y de todo el mundo, estos conocimientos ellos los tienen porque así era, así es. Ellos no tienen el cuestionamiento de mirar por un microscopio y ver, oh, sí, está vibrando. No, ellos simplemente ya sabían que todo esto era así y que todo esto se maneja en los campos cuánticos energéticos. Entonces ellos tienen, como todo tiene espíritu, todo existe, todo vibra, por lo tanto todo es energía. Entonces los pueblos originarios viven en estos mundos energéticos desde siempre, saben de que las emociones o los sentimientos como el amor o el enojo existen, que nuestro interior, el consciente, el inconsciente, que energía, y que por lo tanto al ser energía podemos moverla y podemos transformarla. Entonces, en la cosmovisión andina poseen
tantas prácticas energéticas infinitas, quizás no lo sé, como la energía misma. Por ejemplo, trabajar con la energía Hucha y la Sami, con la energía Yanantín y Mazantín, el Yoksimpi para sacar energías densas, el Samin Chakuy para transformar la misma energía, trabajar con los Yawi, campo energético, los rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es movimientos energéticos. Entonces, por lo tanto, son movimientos de energía, de vibración, y por lo tanto son movimientos de frecuencia. Saliendo siempre de la dualidad, de lo bueno y de lo malo, sino que todo es obra. Entonces, en la cosmovisión tenemos los códigos andinos. Los códigos andinos son 7, y aquí voy a pasar así rápidamente, pero siempre esperando de que el que resuene con la información le sea de utilidad, ¿verdad? El Kausai dice yo soy existencia, y decir yo soy existencia es decir yo soy vibración. Por lo tanto, si yo me declaro existencia, yo me declaro vibración, y estoy declarando vibración a todo lo que está en mi entorno. Por lo tanto, todo es energía. Entonces mi mesa vibra, mis instrumentos vibran, todo lo que está en mi entorno vibra, y yo, a través de la frecuencia de resonancia a la que llego con ellos, comienzo a crear una relación. En el Anya habla de las verdades, el código que habla de las verdades, ¿verdad? Entonces yo sostengo mi verdad, que es lo más importante, pero escucho una información en el exterior, escucho una información de alguien más, y esa información viene con una vibración. Y por lo tanto con su frecuencia. Y resulta que yo, oh, eso me gustó lo que dijo. Ahí llegué a la frecuencia de resonancia. Y me gustó lo que dijo y lo hago parte de mi frecuencia, lo hago parte de mi vibración. Sin salir, por supuesto, de mi verdad, pero sí tomando un poquito de esa energía que me gustó esa información y la deposito. El Munay, el código de la expansión, del deseo, del amor. Entonces, como expando, enviando una energía que está en todo mi campo al resto del campo cuántico. Todo mi brillo lo envío y comienzo a expandir. El Yankai, sincronizo, de alguna forma estoy sincronizando con una frecuencia que, de algo que está lejos de mí, digamos este mismo celular, está lejos de mí y yo lo quiero atraer a mí. ¿Cómo lo logro? A través del ritual y a través del Yankai. Yo aquí, Jenny Faría, en Calgary, Canadá, deseo ir al encuentro de mi celular iPhone 7 que está en algún lugar del universo vibrando. ¿Cómo lo hago? A través del ritual. No sé, todos los días voy a dibujar mi celular y voy a darle las gracias por el gran funcionamiento que tiene, porque me sirve para esto y esto y esto. Y por tantos días voy generando una relación cuántica que me va acercando a la frecuencia en la que está vibrando el celular. Entonces llega un minuto en que las frecuencias se alinean y llega el celular a mí. Y clic, magia. Yachai, la frecuencia, la vibración o la energía que tenemos aquí arriba vibrando entre nosotros aquí arriba, la ponemos aquí arriba, ¿no? El Hanan Pacha. Está en el mundo de lo ideal, ¿no? Tengo una idea, la idea de economía. ¿Cómo la pongo? Esta nueva idea de economía la voy a depositar en un símbolo. Entonces yo, por ejemplo, tengo esa llamita que está ahí, y las llamitas en los Andes significan, son representación de la economía, porque la economía en los Andes se mide por la crianza, ¿no? Por la crianza de animales, por las papas, por todo eso, por las tierras. Entonces una economía diferente. Entonces yo a mi llamita le deposité mi nuevo concepto de economía. Y yo tengo muchas llamitas en mi casa. Tengo cuadros de llamitas, tengo muchas llamitas en todos los lugares. Encuentro que es un animal muy bonito, de trabajo, muy compañero, es fiel, se adapta a los distintos pisos ecológicos. Entonces, toda esa idea que yo tengo en mi Hanan Pacha, le doy un símbolo. Y ese símbolo es mi llamita. Entonces, yo cada vez que veo esa llamita,
me conecto con la vibración de mi nuevo concepto de economía. Y a medida que yo voy mirando este símbolo, voy generando esa frecuencia, voy enviando esa frecuencia, yo ya sé que ese animalito está vibrando a cierta frecuencia, hasta que llego a la frecuencia de resonancia. El AINI, dar y recibir. Una ley del universo, propia del universo, una ley de los Andes. Doy algo, recibo algo. Un trabajo, recibo un trabajo, o puede ser dinero, o como lo hayan pactado las partes, pero ¿qué doy? Lo que sea va a ser energía y recibo energía. Vibración, recibo vibración, que vibra a una determinada frecuencia. Dar y recibir. Causa y Pacha, habito las frecuencias de las distintas líneas de tiempo. Si yo, desde aquí, desde mi presente, soy capaz de habitar la frecuencia del pasado y también puedo habitar la frecuencia del futuro. ¿Cómo? Conectándome con la frecuencia. Como no tenemos esa maquinita, podemos usar las distintas herramientas que tenemos, por ejemplo, como la visualización, la meditación. Para conectar con la frecuencia del pasado, una constelación nos es muy útil. Represento en un elemento a alguna herida, algún trauma, y con eso ya, simplemente con eso, ya me estoy posicionando en la línea del pasado. Y además con el trabajo de la constelación, de decir, de descarga, de poder soltar el trauma que tengo, se produce una liberación de la energía. Desde aquí, desde mi presente, puedo ir hacia mi futuro. ¿Cómo? La energía sexual es algo que nos lleva hacia el futuro, nos posiciona en la línea del tiempo del futuro. Piénsenlo un poco. El deseo es algo que está ya en el futuro, nos imaginamos lo que va a pasar y nos produce algo. Y toda esa imaginación, toda esa energía sexual es una energía creativa, es una energía de creación. Ese simple hecho, ponernos, posicionarnos en una línea de tiempo del deseo, nos lleva a la línea de tiempo del futuro. Y en mi presente, siempre estando en mi presente, cierro los ojos y respiro. Y aquí y ahora. Y esa me lleva, la respiración me lleva a la línea del tiempo, a la frecuencia de la línea del tiempo del presente. Entonces tenemos que, aquí un warning o una atención, cuando decimos el futuro no existe. La palabra causa y pacha lleva en sí causa y existo en tiempo y espacio. Lo que pasa es que yo existo y desde este presente, desde este eterno presente, voy creando mi futuro. Y al pasado solamente me dirijo para mejorar mi futuro. Animales de poder. Así brevemente también, todo esto va a ser así, pero una pincelada, porque el tema es muy amplio, pero para que se lleven algunos conceptos y las ideas como yo las manejo. Animales de poder. Los animales de poder ya con su propia energía nos indican tiempo y espacio. Entonces también están dentro del causa y pacha. ¿Por qué? Porque tenemos un animal para el presente, para el pasado y para el futuro. ¿Y cómo trabajamos con el animal de poder? Con su energía. ¿Y qué es lo que es la energía? La energía está vibrando. ¿Y cómo vibra? A una determinada frecuencia. Entonces yo lo que hago es conectarme con la energía, con la frecuencia de resonancia de ese animal de poder, como está vibrando. Entonces, por ejemplo, uno de mis animales de poder, que el del pasado, es el tiburón. Me causaba mucho nervio, mucho susto. Cuando comencé a estudiar sobre él, comencé, por supuesto, a entrar en la vibración del tiburón. Y ahora me parece un animalito genial, porque es el único animal del mundo que tiene un sexto sentido. Él es capaz de sentir el magnetismo y la electricidad de otros seres vivos a kilómetros de distancia. Esa parte me encantó, porque es mágico, él siente algo que no ve, que no se puede ver, es invisible, y lo percibe. Entonces, por lo tanto, es capaz de reconocer la existencia, de reconocer la vida.
Entonces sí se trabajan con los animales de poder. Yo conecto con la frecuencia de vibración de ese animalito y con eso trabajo. Eso es a lo que invito a mi mundo y a esa energía, que es la energía, por ejemplo, a un animal que tenga la energía de la seguridad. Es con esa energía de seguridad con la que yo conecto y a la que invito a mi mundo a trabajar. Las plantas sagradas no necesariamente son psicoactivas. Y cómo yo conecto con una planta para que sea un aliado de poder mío. Lo mismo, a través de un ritual. Me conecto con ella a través de 40 días, tomarle una de sus hojitas y conectarme con ella y sentirla y tratar de tener una conexión cuántica con la planta hasta que se haga, hasta yo nivelarme con la frecuencia de la planta. Bueno, y por último, me gustaría compartirles mi apertura del espacio sagrado. Yo ya abrí espacio sagrado aquí, pero sí querer contarles, por ejemplo, de que yo me di cuenta a través de mi propio camino, todo lo que les cuento es a través de mi propia experiencia, es que el espacio sagrado va a tener siempre, es un espacio de fuerza mayor, donde convergen muchas energías. Entonces, ese espacio va a tener la fuerza que yo le dé a esa apertura. Entonces, yo abrí espacio sagrado con esta chasquita, invitando a los distintos vientos para abrir el espacio y hacer un despacho, por ejemplo. Y cuando llegó el día de la Madre Tierra, yo que realmente quería comunicarme con la Madre Tierra y realmente quería que mi mensaje le llegara a la Pacha. Entonces comencé a analizar, o no sé, la verdad como que me llegó una descarga de información con todas estas ideas de la física y de cómo yo veo el sonido y cómo lo he manejado y cómo lo he integrado con la cosmovisión, porque para mí ha sido fantástico tener estos conocimientos y poder integrarlos a la cosmovisión, que yo me creé este bastón de poder. Esto es una ramita de un árbol cualquiera que estaba allá afuera, es la ramita de un árbol, que le puse las plomitas para indicar el Hanak Pacha. Esta me la regaló una compañera de México, y con distintos colores le di simbolizaciones de los distintos mundos y otras cosas como los animales de poder y todo. Pero lo que yo quería mostrarle era de que yo este bastón de poder, que lo estoy utilizando para abrir mi espacio sagrado, yo le puse un elemento transductor. Tiene un cable, un hilo de cobre que va rodando todo el bastón. El cobre roda todo el bastón y aquí sale el ganchito, ahí sale el ganchito y eso es lo que llega a la Madre Tierra. Entonces, así como les explicaba lo del micrófono, cómo capta la presión, los cambios de presión en el medio y lo transforma en energía eléctrica y después en energía sonora. Yo utilizo esto para mi invocación. Cuando yo invoco, que lo hago con mucha pasión, también le agrego mi chasca para que tenga un sonido, para que además tenga un sonido. Invoco, por ejemplo, a los vientos del norte. Entonces, cuando yo invoco a los vientos del norte y todo lo que nos trae y sus representaciones y toda la mística que le pongo, porque también le doy mi teatro, esa energía que está llegando desde la dirección del norte, para mí, y en este espacio cuántico, con toda esta parte invisible que les contaba, entra por mi cable. Yo trabajo con cobre porque oro, los incas tenían acceso al oro y todas las energías solares, y tiene salida en este espacio en el que estoy hoy. Entonces le doy una dirección a la energía, le estoy dando un canal conductor y estoy haciendo que llegue a mi espacio de fuerza mayor. Por lo tanto, estoy produciendo una convergencia de energía tremendamente importante. El espacio
por lo menos para mí, queda con una vibración muy alta, porque a través de este hilo conductor le doy un puente, le doy un tránsito a esas energías cuánticas. Y bueno, hay distintas maneras de trabajar con ciertos elementos que ustedes se los pueden crear. Yo también me creé una varita mágica, y esta varita mágica también trabaja con un cable de cobre, que es un material transductor de energía, y también tiene una salida que sería este cuarzo, que es como la varita que usa el mago en el tarot. El mago está ocupando esa varita para tomar la energía que hay aquí en el Hanakpacha, en el campo, producir una alquimia energética y materializar. Entonces, hasta aquí, Adri, si hay alguna pregunta, ya me quedan unos minutos para cerrar, pero me gustaría, si hay alguna pregunta de lo que yo he hablado, porque el tema es muy amplio, pero desde la información que se ha entregado aquí. Excelente información, Jenny. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Jenny? Alicia. Hola, ¿qué tal? Bonito sábado a todos. Solamente felicitarla. Me gustó mucho tu conferencia, Jenny. La preparaste muy bien. Y es todo. Gracias. Ah, gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Adrián, yo quiero felicitar a Jenny. Excelente información. Yola. Gracias, Yola. Te quiero, Jenny. Bye, igual. bye, Jenny. Ya. Felicidades, Jenny. Muy Gracias. interesante tu plática y todo lo que tiene que ver con la frecuencia, el sonido. Estaba recordando un poco mi historia trabajando en una radio y bueno, también tiene el sonido, la vibración, la energía, ¿no? En todo momento. Sí, y qué bonitos tus instrumentos, muy padres. Gracias. Mira, este es mi estudio y ahí tengo, está mi padrísimo. Seguir haciendo música, Jenny. Gracias, muchas gracias. Te felicito. Gracias. Gracias. Vamos a decir las palabras mágicas, Jenny, vamos a cerrar, así todos activan sus preguntas. Oye, tenés que darme unos minutos para cerrar. Yo quiero preguntar algo. Dale, Jenny, Vivi, ¿cómo estás? Genial. Gracias. Espectacular. Gracias. Estuvimos hablando estos días de esta charla. Sí. Te quiero preguntar si vos pudiste conmensurar en algún momento un cambio así como de un momento a otro de tu frecuencia. De un momento. ¿O fue un proceso, siempre lo sentiste como un proceso, o hubo un momento que dijiste, wow, esto es... y cambió todo? Yo creo que han sido procesos, no es como que me he despertado de un día a la mañana a estar así como súper nivelada. De hecho, creo que tengo un antes y un después de la escuela, por ejemplo. Porque si bien tenía todos estos conceptos de física, no se me hubiese ocurrido, por ejemplo, aplicarlos a la magia, porque el chamanismo además no era algo que yo conociera, ¿no? Pero me hace mucho sentido. Por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, yo en mi rol de sacerdote y tengo un pensamiento negativo que me produce, no sé, desde mi observador soy capaz de darme cuenta que, wow, no corresponde ese pensamiento, y voy y con toda la seguridad me lo pongo aquí y te mando a volar lejos, ¿sí? Y esta parte como la parte que es más cuántica, ¿no? Que lo analiza un poco de lo cuántico, digo, bueno, aquí mi palma de la mano está llena de átomos y de todas estas partículas microscópicas vibrando, ¿cierto? Y si mi pensamiento también existe, también está vibrando a cierta frecuencia. Entonces yo con mi intención logro llegar a la frecuencia de resonancia de mi pensamiento, pero lo saco de mí, lo elimino y le digo que se vaya a otro lugar, donde tenga que realmente vibrar, donde necesiten ese pensamiento. Y esas cosas yo no las hubiese
logrado darme cuenta o ir aplicándola si no hubiese sido por el viaje que he tenido en el chamanismo. Entonces ha sido todo progresivamente. Me hace mucho sentido también, por ejemplo, si te duele el brazo y ¿por qué? Porque está la energía estancada. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Viene con 3 hojas de coca, te hace una copia de la información que está ahí. Y claro, ¿por qué? Porque las hojas de coca llegan a la frecuencia de resonancia de la vibración que está ahí, de la energía que está estancada. Entonces llega y con su Yoksimpi, ¡pum!, la saca. Al sacerdote andino que ha practicado esto, todas estas culturas que han practicado esto por miles de años, no necesita ver microscópicamente lo que está sucediendo, él simplemente lo hace porque lo cree. Entonces eso, por ejemplo, es mágico. Todo eso es mágico. Para mí prender la luz y que la ampolleta esté encendida, hay una alquimia energética que se está produciendo. Se toma la energía de un lugar y produce una vibración y se envía a otro, y eso está con energía lumínica vibrando. Es un constante manejo de energía, de alquimia energética, de hacer. Por algo los queros se llaman que son los guardianes de la energía viviente, porque eso es todo. Ahí está. Gracias. Ya, a ti. Hola, Jenny. Hola. Julia. Sí, hola. Hola. Felicidades, Jenny, gusto saludarte. Igual. Quería preguntarte más sobre el poder que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con estas medidas tan extremas. ¿Qué sugestiones tienes tú o sugerencias tienes tú para, no sé, tener más energía, para dar más amor? O sea, yo sé que hablaste un poco de eso, pero algo más específico de qué podemos hacer ahora. Dale. Eso es con lo que vamos a cerrar, que son elevar nuestra frecuencia. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya como para dirigirnos a esa información. ¿No? Ya, voy. Entonces, con respecto justamente a lo que nos preguntaba Julia, y la última parte es elevar nuestra frecuencia vibratoria. Cuando escuchamos esto, todos aceptamos de que es algo positivo. Es como elevar la frecuencia vibratoria tiene que ser algo positivo. Y bueno, sí, lo es. Porque comenzamos a vibrar más rápido, por lo tanto la energía que se está produciendo es más positiva. Pero también siempre tiene que existir las polaridades, tiene que existir lo denso, lo negativo, pero no lo malo. Eso no, eso ya es eso tiene que ver con la dualidad y es lo que nuestra mente divide la información en bueno y malo. Pero denso y positivo, negativo y positivo tiene que haber, tiene que existir. Nosotros, o se habla en la actualidad mucho del fluir, de dejarse fluir. Pero ¿por qué lo tomamos como que fluir significa ir con lo positivo? Fluir también significa ir con lo denso. Puede que en muchas oportunidades nos ocurren, por ejemplo, que nos echen del trabajo. Por supuesto que es algo que nos pone mal, como lo que sucede hoy, ¿no? Con los lockdown o los cierres y todo lo que sucede con respecto a la pandemia, ¿no? Entonces eso que nos echen del trabajo es una energía, nos produce vibrar más bajo, porque por supuesto nuestra mente viaja por los miedos, por qué voy a hacer ahora, esto, no sé, me va a producir, no tengo para pagar las cuentas y un montón de cosas. Pero ahí tiene que salir, que nosotros lo aplicamos en la cosmovisión o en el chamanismo andino, que chamanismo es una palabra que nosotros adoptamos también, ¿ya? Desde un observador distinto, desde un punto distinto de observación. Entonces, vivo mi pena, vivo mi miedo,
vivo todas esas cosas que estoy sintiendo, o sea, me dejo fluir también por lo denso, voy fluyendo por lo denso, lo vivo y luego de eso me pongo una fecha límite. Me voy a dar 2 días para sufrir, un día para sufrir, 3 días para sufrir. Y luego de la fecha límite, con este punto de observador mío, que todo, absolutamente todo depende de uno, le voy viendo lo nuevo, y lo nuevo es que me saca de mi zona de confort, que me lleva a la búsqueda de lo nuevo, que voy a ir al encuentro de lo nuevo, que puedo poner en práctica la energía de la creatividad, me puedo poner nuevos roles, a través de mi rol, por ejemplo, o de mi arquetipo guerrero, voy eliminando a esa víctima que se queda sufriendo porque perdió el trabajo, y con el guerrero voy a la búsqueda de lo nuevo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para fluir dentro de lo denso, y para luego, con un punto de observador, salir de la zona de confort, ir a lo nuevo, empezar a vibrar con lo nuevo. Entonces, para muchos, por ejemplo, este tiempo puede ser de mucho desgaste, que yo respeto mucho a la gente que están trabajando en los hospitales, sobre todo. Porque si ahora lo denso se produce en nosotros porque estamos encerrados, wow, o sea, no sé, hay una balanza y un equilibrio y cómo están los que están trabajando en los hospitales. No sé, depende de cada uno, pero hay que dejarse fluir y verlo desde un nuevo punto de observador. Para elevar nuestra frecuencia, elevamos nuestra frecuencia a través de, por ejemplo, de la música. Pero como les hablaba desde el distinto punto de observador, porque puede ser que la música no sea algo que le eleve la frecuencia a todos. A alguien puede que no le guste la música. Entonces puede ser algo que te conecte a ti con una frecuencia que tú sientas que sale y que te hace bien. Y eso te está conectando con una frecuencia más elevada. Por ejemplo, si salgo a caminar al parque y me gusta escuchar a los pajaritos y voy y lo hago, y eso va a ir elevando mi frecuencia. Si dentro de mi encierro o mi departamento, por ejemplo, estudiar me hace bien, siento que estoy aprendiendo, estoy adquiriendo nuevos conocimientos, tengo tiempo para leer los libros que no he leído, con eso estoy elevando mi frecuencia. Entonces, es distinto para todo, puede ser el baile, el canto, caminar, ir al río, hacer una videollamada con un familiar, con un amigo. Son distintas maneras de conectar con las frecuencias dependiendo de cada uno. Pero de eso se trata, es también llegar a la frecuencia de resonancia de a lo que me estoy dirigiendo. Si para mí elevar mis frecuencias es la naturaleza, es porque de alguna manera a través de la caminata comienzo a llegar a esta frecuencia de la naturaleza y llego y resueno con ella, y esto es lo que me hace elevar mi frecuencia a ese nivel. Y por lo tanto, mi vibración y por lo tanto, mi energía es más alta. Entonces, en nuestra manera de percibir la frecuencia de resonancia, ¿qué aporte me trae a mí? ¿Cómo yo la voy a integrar? Y yo elijo el camino, porque todos somos distintos, cada uno, para uno será cocinar, para el otro será salir a bailar. Siempre saliendo de la dualidad, y perdonen que sea tan insistente con esto, porque eso es algo de nuestra mente, aquí no hay frecuencia buena y frecuencia mala. No, no existe la vibración mala y la vibración buena. No, no existe la energía mala o la energía buena. Todo es obra y yo veo con lo que fluyo. Recibimos frecuencias bajas todos los días, a cada momento. El tema es la resonancia. Cuando consciente o inconscientemente me pongo, por ejemplo, en la frecuencia que no quiero en mi mundo. Yo, si no quiero saber lo que pasa en el exterior,
con la situación, con la pandemia, me salgo de los medios de comunicación, apago la tele, apago la radio y me dirijo al encuentro de una nueva frecuencia. La frecuencia de resonancia la manejamos a través de rituales o a través de hábitos. Si hay gente que no está en la escuela o que no está en la tradición y no está acostumbrada a los rituales, lo puede hacer a través de un hábito. Y un hábito es lo que estábamos hablando, salir a caminar todos los días 5 minutos al lado del parque. Y ese hábito por sí mismo es un ritual que nos lleva a conectarnos con una frecuencia. Entonces la vibración determina, la frecuencia determina la vibración y todo eso en conjunto determina la energía. Y a su vez la energía determina la vibración y su medida la frecuencia. Entonces la energía puede ser manipulada, enviada, sacada, transmutada, etcétera. Y además todo eso usado a nuestro favor, darle forma a la energía. El universo es como un instrumento, es como una cuerda gigante que dependiendo de donde uno coloque el dedito, es la vibración que va a ir teniendo, cómo se va a ir generando esa vibración. Es como una sinfonía cósmica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Yo quiero despedirme con una frase que escuché que me parece fantástica porque esto refleja el cambio de paradigma de lo que significa la ciencia, que los científicos que estudian lo cuántico están hablando de magia. Escuché a una física ella muy capaz, llegando a los grandes puestos de todo lo que es la cuántica a nivel mundial, y ella dice, la ciencia más avanzada con respecto a la física cuántica no se diferencia a la magia. Siempre hay que abrir la mente, creer en lo que no vemos, eso es la fe, e ir más allá. Así que la física cuántica en sí misma es un cambio de paradigma y es lo que hablan nuestros ancestros desde siempre. Así que muchas gracias por compartir conmigo hoy día, por estar presente y eso, Adri. Por tu tiempo, gracias a todos por estar presentes. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Gracias, Adrián. Pónganse cuánticos. Gracias, Jenny.